Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy día tenemos a un invitado muy especial. Él es don Jorge Saad. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Nueva York. Quisiéramos incorporar a Jorge ahora a la pantalla. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Hola, muchas gracias Juan Ignacio por la invitación y saludo a todos quienes escuchan tu programa. No, muchas gracias a ti, y una de las razones por las cuales conversamos con Jorge hoy día es que él, como director hoy día en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, han hecho un estudio que tiene que ver con un riesgo político desarrollado justamente por este mismo Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. También es importante comentar de que Jorge es consultor, ha sido consultor también del Banco Interamericano del Desarrollo, ha sido miembro del Consejo de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Jorge en sus ancestros nos homenajea hoy día por ser un inmigrante libanés y palestino, me parece. Así que muchísimas gracias por Jorge por estar con nosotros, radicado en Chile por supuesto, pero engrosando la sangre de inmigrantes que han hecho este país muy grande y América Latina en sí. Muchas gracias Juan Ignacio, y no puedo estar más de acuerdo contigo. Siempre quienes somos de origen inmigrante, en este caso árabe, hay una admiración profunda por nuestros ancestros, por nuestros abuelos que llegaron en situaciones muy precarias y lograron instalarse y desarrollarse acá en Chile. Gracias, Jorge. Jorge, yéndonos al grano, antes que se me olvide, yo le quiero pedir a todas las personas que están mirando este programa que recuerden suscribirse a nuestro canal. Hay una campanita a mano derecha, que la aprieten y que la dejen apretada un par de segundos hasta que aparezca la opción todas, de tal forma que cada vez que aparezca un nuevo programa, YouTube les avise a ustedes que apareció un nuevo episodio. Y al mismo tiempo no se olviden de marcar con el dedito para arriba, de forma que en el algoritmo de búsqueda de YouTube también las personas que estén buscando temas similares puede aparecer e informarse. Don Jorge, cuéntenos un poco qué es el índice de riesgo político desarrollado por ustedes en la Universidad Católica de Chile. La verdad es que índices de riesgo globales existen en el mundo y tenemos algunos muy prestigiosos como el del Grupo Eurasia en Estados Unidos, The Economist Intelligence Unit en Inglaterra y otros más que año a año muestran cuáles son los riesgos globales y a la vez con un apartado para Latinoamérica. Pero hace 2 años nosotros desde el Centro de Estudios Internacionales en la Universidad Católica nos preguntábamos cómo podíamos generar un índice realizado por una organización latinoamericana y que representara fielmente las realidades, las oportunidades, las amenazas, los desafíos de la región. Porque respecto a la región tenemos innumerables foros, conferencias, papers académicos, mesas redondas, pero nosotros vimos que había una necesidad de sistematizar e ir anticipando esos riesgos, pero hecho por una organización latinoamericana y con un foco 100% regional. Y eso dio origen a este primer índice de riesgo político 2021, que ha tenido un muy buen resultado, muy buen impacto, y que la idea es que se transforme en un insumo para quienes toman decisiones en el sector público y en el mundo de las empresas. Qué importante lo que te acabas de mencionar. ¿Podrías tú aterrizar de qué forma alguien en el sector público o en el sector privado puede nutrirse de este informe y la información que ustedes obtienen? Lo primero es que prioriza los principales riesgos y le da una probabilidad. En consecuencia, el que está señalado como riesgo 1 puede tener una probabilidad para las personas que fueron entrevistadas mayor que un riesgo que está en la parte baja. Entonces, para el tomador de decisiones, para la persona que está en las políticas públicas, primero tiene un mapa general de cuáles son las principales riesgos, amenazas, además en un periodo de tanta incertidumbre debido al COVID-19, y a la vez cómo fueron priorizados, categorizados esos distintos riesgos. Luego,
es posible ver elementos transversales en este índice de riesgo político y que cruzan a distintas áreas, a distintos negocios, a distintos ámbitos en la acción política. Y en definitiva, busca incorporar, Juan Ignacio, un elemento que así como en los mercados se evalúan las condiciones macroeconómicas, las proyecciones económicas que tiene un país, ciertas condiciones sociales, incorporar también esta variable de riesgo político que sin lugar a dudas tiene impacto en las decisiones de inversión, de negocio y también en el curso que siguen los propios gobiernos en su gestión. Cuéntenos un poquito, ¿cuál fue la arquitectura de cómo se realizó? ¿Ustedes hicieron encuestas en distintos países? ¿Qué países lo hicieron? Y cuéntanos también en qué etapa se encuentra, porque tú me comentabas previamente de que esto está evolucionando hacia una cosa más sofisticada. Exactamente. Lo primero que hicimos fue darle importancia a la masividad de las personas que respondieran a esta encuesta. Llegamos a casi 4.000 personas que respondieron a este índice de riesgo político. Segundo, generamos un grupo de 120 expertos de la región, personas dedicadas a las relaciones internacionales, a los gobiernos, al mundo diplomático y empresarial, que en esta lista corta, de distintas partes del hemisferio, pudieran responderla. Entonces teníamos este grupo grande, teníamos este grupo de expertos, y del grupo general, aproximadamente el 15% eran de personas que no residían en Chile. Esta es la primera etapa del índice, porque claramente en una segunda etapa del índice el paso es internacionalizar aún más el nivel de respuesta. Estamos hablando de llegar a cerca de un 50 o 60% de respuestas que no sean del propio Chile. Y lo segundo es generar subíndices por países claves, es decir, no solamente tener un índice de riesgos políticos a nivel de América Latina y el Caribe, sino también un subíndice en México, en Brasil, en Argentina, en el propio Chile, en Colombia y otros países que vayamos estimando que es necesario hacer un doble clic o un zoom según el año que estemos estudiando. Perfecto. ¿Qué preguntas hicieron en este estudio, en este índice? Porque yo empecé a revisarlo y la verdad es que es muy interesante. Me gustaría que nos contaras en títulos generales, por favor. Sí, nosotros, Juan Ignacio, hicimos una pregunta general, donde se señalaban 10 riesgos políticos. Es muy importante esto porque para llegar a esos 10 riesgos políticos, nosotros hicimos un trabajo de preparación de más de un año, de diálogos, de compartir experiencia o ideas con distintos expertos para llevar esta propuesta de riesgos políticos. Dicho eso, en la encuesta general estaban listados estos 10 riesgos y la persona tenía que indicar cuál a su juicio eran los 5 más probables y darles orden de importancia. O sea, teníamos la posibilidad de indicar 5 y darles orden de prioridad y naturalmente, según la importancia que se le asignaba al riesgo, tenía una ponderación mayor. Y eso derivó en este ranking de 10 riesgos que, dicho sea de paso, es muy coincidente lo que respondió el público en general con las respuestas que dieron los expertos. Mire, qué interesante. Yo, dentro de lo que, bueno, entre paréntesis, este es por lo que tú me comentabas, esto es público, por lo tanto, las personas que quieran revisarlo, aquí abajo estamos incorporando también el link para que las personas lo puedan ver. Dentro de estas preguntas que se hicieron, hubo preguntas relacionadas con inmigración, hubo preguntas relacionadas con narcotráfico. ¿Qué preguntas en general o qué riesgos las personas veían en cada uno de sus países? Y si viste alguna diferencia entre un país y otro. Sí, el proceso fue bien interesante, Juan Ignacio, porque primero nosotros dijimos cuáles son los elementos, las alarmas comunes en la región. Y surgió rápidamente el problema de gobernabilidad, la debilidad institucional que viene arrastrando nuestra región, lamentablemente, los temas de recuperación económica post-COVID. Entonces, primero habían elementos comunes y luego había que transformarlos en riesgos concretos. Y en ese barrido surgen, como tú mencionas, elementos como la migración, que la migración fue un tema de agenda pública, de preocupación muy fuerte hasta el primer semestre del 2019 y luego queda relegado a un segundo plano, especialmente por la pandemia del COVID-19 y esta ola de protestas violentas que tuvimos en América Latina el 2019, la última parte. Surgieron también la gran pregunta de cómo América Latina se plantea frente a esta rivalidad estratégica de Estados Unidos y China. Y naturalmente, todo lo que vimos con nitidez en la última parte, en el último año y medio,
en el hemisferio relacionado a las protestas sociales, los mayores niveles de violencia, la capacidad que tenga el Estado de absorber cada vez las mayores demandas sociales que están las distintas sociedades demandando a nivel de salud, de educación, de planes de emergencia económica, etc. Y así, en definitiva, se fueron generando estos riesgos y que las personas indicaron cuáles tenían mayor probabilidad y mayor importancia. Jorge, yo te quiero someter a una presión ahora. Yo acepto una pregunta. Yo sé que el estudio tiene algunas limitaciones, pero también tú tienes tu propio estudio donde haces consultoría. Y aquí puedes complementarla, porque yo creo que es re útil para las personas que están oyendo este programa, que lo está oyendo gente desde España, Estados Unidos y toda América Latina. Hoy día la OEA habla de 7 millones de venezolanos emigrantes. Yo creo que es un poco menos, pero bueno, no sé, o un poco más. La verdad es que hoy día ya es tan difícil considerar esa cifra como seria. Si consideramos la inmigración de centroamericanos y caribeños, hoy estamos viendo hace pocas horas, ¿no? Para aquellas personas que están viendo este programa esta semana en enero, una ola de inmigrantes o emigrantes hondureños que se van a Estados Unidos. ¿Qué peligros y consecuencias hay para los países que reciben inmigrantes de América Latina y desde otros continentes? Porque hasta el momento nosotros hemos tenido muy poca inmigración, salvo casos excepcionales, ¿no es cierto?, en los últimos años, inmigrantes de otros continentes en América Latina, pero no deja de ser de que es posible que lleguen inmigrantes de África, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con los países que acogen? Porque esto está significando una problemática. Cuéntanos un poquito cuál es tu opinión, no sé si el estudio lo mencionó o lo sacas tú por conclusión como consultor. Sí, efectivamente, en el tema migratorio, la gran noticia o el centro de atención en América Latina es Venezuela, especialmente porque a partir de la crisis política, social y económica que vive ese país, hemos tenido un flujo, por decirlo de alguna manera, inorgánico, explosivo de migrantes, que para muchos países ha sido difícil de absorber y que de hecho ha generado tensiones políticas. El caso de Colombia con Venezuela, sobre todo en los países más fronterizos. Entonces, como dice la OEA, hoy día se estima que hay alrededor de 5 millones de inmigrantes fuera de Venezuela. Y si fuese de una manera organizada, ordenada, gradual, los países propios de la globalización tienen la capacidad, se nutren y ganan de la migración. El problema que estamos teniendo hoy día y que es probable que post-COVID venga una nueva ola de inmigración es que es de una manera bastante inorgánica y explosiva. Y eso genera problemas porque los estados no están preparados sus servicios sociales, de salud, de absorber estos grandes flujos y tampoco los países quieren, entre comillas, importar pobreza. Lo que los países buscan es nutrirse, alimentarse de la migración, lo que significa la integración cultural, la integración de talento, pero eso requiere tener países preparados para y que los flujos migratorios sean más ordenados. Hoy día el mayor centro de atención es Venezuela en nuestra región. Recordemos también que hay muchos venezolanos que efectivamente, como tú mencionabas, han emigrado a España, a Estados Unidos, y desde el punto de vista de Estados Unidos, su mayor preocupación es naturalmente México y Centroamérica. Lo que vemos hoy día de las famosas caravanas de inmigrantes de Honduras, que es un país que ha tenido muchas dificultades, además ahora sufrió no solo la pandemia, sino desastres naturales, habla del riesgo y de las consecuencias también políticas, no solamente humanitarias, que genera estos flujos migratorios que los países no son capaces de administrar adecuadamente. Qué delicado. Bueno, entre paréntesis, para las personas que están escuchando este programa, nos están viendo, Líbano tiene un 27% de su población de inmigrantes. Discúlpame si la cifra no es exacta, pero ahí revisando me llamó la atención que es un país pequeño, pero que tiene una inmigración gigantesca. De hecho, la diáspora libanesa en el mundo es mucho más grande que la población total de libaneses en su propio país. Qué terrible. Dentro de las preguntas que ustedes mencionaron, el tema tensiones fronterizas y conflictos armados. ¿Qué probabilidades, según tú, podría haber de que existan este tipo de problemas dentro de los próximos, no sé, 24 o 36 meses? No sé cuál es el horizonte de estudio que ustedes tienen en la percepción en la encuesta que hicieron. El horizonte del índice de riesgo político de América Latina es a un año. O sea, es decir, se anticipa o se proyecta cómo viene el 2021 desde el punto de vista de los riesgos.
Y la verdad las cosas es que las tensiones fronterizas están en la parte baja de los riesgos, está en noveno, octavo lugar, según si respondían los expertos o el grupo, digamos, de público en general, están en el tramo inferior. Y hay algunos conflictos fronterizos que se observaron en su momento, todo lo que es la frontera de Colombia, en el Triángulo Norte, en Centroamérica también se generan muchas presiones, pero lo delicado en esta materia es cuando se mezcla con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las guerrillas. Y en ese sentido hay una luz de alarma de cómo eso puede ser fuente de inestabilidad y eventualmente tensión entre los países que tienen este tipo de problemas fronterizos. Ay, 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 te metiste en un tema complicado, pero no quiero dejarlo pasar porque está súper entretenido. Para aquellas personas que están viendo este programa y que no conocen mucho la realidad de Chile, nosotros tenemos un problema en el sur de Chile, bien delicado hace algunos días atrás. Se intentó entrar a una zona de conflicto, supuestamente una zona, una comunidad indígena, entraron más de 700 policías y no pudieron cumplir el propósito de entrar y murió uno de ellos y dentro de ese mismo día también murió asesinado un agricultor. Y el armamento que se alcanzó a incautar es armamento pesado y que tiene que ver justamente con que el narcotráfico finalmente entró a Chile y se está adueñando de gran parte del continente. Pareciera que el narcotráfico es mucho más serio en otros países y ahora se ha convertido en un problema mayúsculo en todo orden de cosas en toda América Latina. ¿Qué orden de importancia dentro de las respuestas que tú percibiste de parte de las personas a las cuales ustedes se entrevistaron representa el narcotráfico? ¿Es algo realmente importante o es algo que está en una categoría más baja? Muy alto, Juan Ignacio. De hecho, el riesgo de aumento de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado ocupa el tercer lugar dentro de los 10 riesgos. Y lo que se ha venido observando es que donde hay ausencia de Estado de Derecho o falta de orden público, el crimen organizado, el narcotráfico, toma esos espacios. Entonces, lo que nos dice la percepción de las personas es que ante la debilidad del Estado de Derecho o falta de Estado de Derecho y debilidad de las instituciones, el narcotráfico y la corrupción crecen. La corrupción sabemos que es uno de los principales problemas o preocupaciones que tienen los países de Latinoamérica. Antes de la pandemia, 8 países de la región lo señalaban como el principal o segundo lugar de orden de preocupación nacional. Y eso también ha ido minando la confianza en las instituciones públicas, que hoy día a nivel de América Latina y del Caribe, de Latinoamérica, están sus niveles más bajos. Las instituciones claves para la democracia, gobiernos, poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, no superan en promedio el 25% de nivel de confianza. Entonces, hay una preocupación ahí porque hay desconfianza muy asociada a la corrupción, especialmente en países más hacia el norte, en Centroamérica, etcétera. Y por otro lado, que el narcotráfico va aprovechando las oportunidades donde el Estado se ve más débil. El estudio también menciona, dentro de las preguntas que ustedes hicieron, la fragmentación de los países como un riesgo. La verdad es que esto me llamó la atención, porque yo me imagino que la pregunta fue hecha muy sesudamente y hubo respuestas que asociaron esto a un riesgo. ¿Dónde las personas mencionan que pudiera haber una fragmentación de los países y por qué? Lo que nos dice el estudio es que los esfuerzos de integración económico, político en América Latina no pasan por su mejor momento. Es verdad que la pandemia del COVID-19, al ser una pandemia principalmente de orden sanitario, la responsabilidad sanitaria recae en los gobiernos de cada país. Por lo tanto, cada país tiene que debatirse de cómo enfrentar la pandemia. Pero a nivel global, lo que hemos visto nosotros con el COVID-19 es que ha primado más bien el sálvese quien pueda, más que grandes esfuerzos de colaboración frente a un problema que es global. Así como en la crisis subprime del 2008-2009 tuvimos este G20, donde los países más industrializados se reunieron y fijaron planes de rescate, acá eso ha sido más ausente. Y llevado a la realidad regional, lo que se observa es que la integración o la cooperación política en la región sigue muy sujeta a las aveniencias políticas de los líderes o presidentes de turno. La excepción podría ser la Alianza del Pacífico, que es un bloque eminentemente de integración económica. Y al tener esa misión tan clara también la ha permitido tener éxito. Pero lo que dice relación a mayor colaboración política, a actuar de manera más coordinada,
se ve muy lejano en la región y algunas personas lo estiman como un riesgo porque puede tener consecuencias, por ejemplo, frente a las respuestas de recuperación económica o eventualmente frente a la escasez que puedan tener algunos países en dosis de vacunas. Ok. Jorge, si miramos el año 2021 y sus perspectivas, vemos que estamos viviendo algo que pasó en la década del 80, para aquellas personas que no hayan nacido en esa época. Nosotros vivimos la crisis de la deuda en la década del 80, donde América Latina fue una década perdida, se perdieron miles de empleos. Y parece que ahora la canción suena parecido. ¿Qué perspectivas económicas y políticas futuras ves tú para la región con esta crisis de COVID, con esta crisis económica que genera desempleo, genera pobreza? Dicen que la historia no se repite, pero rima. Y efectivamente, la década del 2000, que cierra ahora 2010-2020, es muy probable que sea una nueva década perdida para América Latina, con un estancamiento económico los últimos 6 años, me refiero hasta el 2020, donde la región, incluso el año 2019, fue el continente que menos creció en el mundo. Y eso ha venido de la mano también con el aumento de las protestas y del malestar en una sociedad latinoamericana que vivió el boom de los commodities en la década del 2000 y que significó que muchas personas pasaran de la situación de la pobreza a la clase media. ¿Qué es lo que vemos para el 2021? Efectivamente vemos que los países van a tender a recuperarse económicamente con este signo de pregunta de cuánto se va a prolongar la pandemia y por lo tanto las medidas restrictivas y la capacidad que van a tener los países de vacunar masivamente a su población. Pero deberíamos obviamente tener una recuperación económica según lo que nos han dicho los distintos organismos internacionales. Pero a la vez, problemas que venía arrastrando la región van a volver a salir a la luz. El creciente malestar, mayor demanda del Estado en términos de apoyo a planes de empleo, planes de emergencia fiscal y temas estructurales que vienen demandando la población latinoamericana. Pero esos mismos estados, y esta es la tormenta perfecta, van a tener menos margen fiscal de respuesta por el enorme esfuerzo que han hecho el 2020 que van a seguir haciendo por lo menos la primera parte de este año. Entonces, vamos a tener una sociedad más demandante que va a reflotar con algunos elementos de malestar social prepandemia, pero con estados con menos margen fiscal, porque si vemos las cifras, la deuda pública de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos va a seguir aumentando. ¿Cómo entonces van a lidiar los países en esto que yo llamábamos en el informe el triple shock? El choque económico, el shock sanitario, naturalmente la pandemia, pero también este choque institucional que está relacionado a menos confianza en el Estado, más malestar, menos apoyo a la democracia, va a ser el gran desafío político y económico que van a tener los gobiernos, con un riesgo adicional que es cuáles van a ser las políticas públicas y las respuestas que van a dar los gobiernos para la recuperación económica en un contexto, uno, donde hay un problema de gobernabilidad, cada vez mayor tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, no solamente en Chile, esto se ve manifiesto en Perú, en el propio Argentina, en Colombia, etcétera. Y por otra parte, junto a este problema de gobernabilidad, con un deterioro en la calidad o en el proceso de elaboración de políticas públicas, que es algo que las agencias clasificadoras de riesgos vienen advirtiendo en la región, que es este deterioro en cómo se diseñan e implementan las políticas públicas. Bueno, yo quiero hacer una confesión porque don Jorge Saad para mí no es una persona desconocida, porque la primera vez que yo lo vi en un programa muy especial sobre el tema Asia y Medio Oriente. No sé si usted se acuerda, don Jorge. Ah, claro, sí. Y quiero salirme un poco del ángulo latinoamericano con una pregunta distinta que yo creo que a mucha gente le interesa, y yo creo que usted como experto en temas de Asia y Medio Oriente, y sobre el conflicto árabe-israelí. ¿Tiene algún comentario sobre los históricos acuerdos de paz y consecuencias para estabilizar la región? Sí. Primero, Juan Ignacio, yo no soy un experto en política exterior de Medio Oriente. La sigo, naturalmente, me interesa por los temas a los que trabajo, por mis orígenes, pero no soy un estudioso ni un académico en el conflicto palestino-israelí. Okay. Sí se observa, cuando uno ve el transcurso de las noticias, es que efectivamente había un deterioro
una suerte de punto de no retorno en las relaciones entre Palestina e Israel y que el famoso planteamiento de la creación de dos estados está en un punto muerto. Pero por otro lado, vemos que otros países de Medio Oriente, sobre todo las nuevas generaciones o las generaciones sucesoras, están teniendo una mirada más pragmática. Y si bien comulgan con la causa palestina, creen también que es necesario dar ciertos pasos adelante, especialmente de orden económico, y es lo que estamos viendo en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, como el caso de Emiratos Árabes con Estados Unidos y otros esfuerzos que se están liderando. Emiratos Árabes con Israel, pero con el patrocinio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que puede interpretarse de eso? Que al parecer la causa palestino-israelí no es hoy día la preocupación central en los países de Medio Oriente, sino que ven otras amenazas. Y una de ellas es Irán. ¿Qué es lo que está pasando con Irán, con sus programas nucleares? Irán como un elemento, un posible elemento desestabilizador. Y por lo mismo también vemos que Arabia Saudita extraoficialmente inicia acercamientos. En definitiva, esto lo que nos lleva a decir es que el eje de preocupación en Medio Oriente al parecer va cambiando, y esto sumado a un pragmatismo de las nuevas generaciones gobernantes en muchos de estos países que, insisto, simpatizando, solidarizando con la causa palestina, ven necesario avanzar en otros temas que son de interés para sus países. Pero Medio Oriente sigue siendo una región muy inestable y que tiene un conjunto de temas sin resolver. Ojalá se puedan resolver, pero por lo menos ha avanzado. Gracias, Jorge. No quería dejar pasar esta pregunta. No la tenemos preparada, pero gracias. Yo, desde mi conocimiento general, porque tampoco soy un experto en esa materia. Pero se agradece. Con un mensaje final para poder terminar la entrevista, siendo tú un consultor y director de estudios internacionales, con toda esta información que han obtenido a través de este estudio y dentro de tu experiencia personal, ¿qué perspectivas futuras ven ustedes para la región y dónde hay oportunidades? Si se puede hablar de oportunidades en una situación tan compleja como esta. Viene una nueva periodo de incertidumbre. Poniéndonos en el caso de que la pandemia comience a superarse, van a reflotar temas que venían pendientes en la región. Uno de ellos es, yo le llamaría ya la debilidad endémica institucional que tiene nuestra región, sus instituciones con muy bajos niveles de confianza, y que eso también genera un alejamiento de la ciudadanía de la clase política. Ese es un tema a considerar tanto por los gobiernos como por los mercados. Y lo segundo es oportunidades. La inversión extranjera en la región está cayendo en cerca de un 50% producto de la pandemia el 2020. No así el comercio, que fue bastante más resiliente y que está teniendo una caída mucho más moderada que lo que proyectaba la Organización Mundial de Comercio. Pero la oportunidad está en cuáles van a ser los países que ofrezcan condiciones más atractivas para volver a captar esta inversión extranjera. Inversión extranjera que va mirando oportunidades, que proviene, bien sabemos, muy fuerte de países como Estados Unidos, Canadá, pero que ha incorporado un nuevo actor muy relevante con efectos geopolíticos asociados, que es China. La influencia de China, la mayor presencia de China a través del, no solo el comercio, sino las inversiones, es un elemento novedoso de los últimos años en América Latina y que viene creciendo de manera exponencial. En definitiva, los países que sean más atractivos, que hagan mayores esfuerzos de transparencia, de tener reglas sólidas, claras, estables y de que den seriedad, van a ser quienes van a liderar la atracción de inversión extranjera post-COVID. Súper interesante. El capítulo chino da para un programa completo sobre análisis sobre ello. Jorge, no sé si quieres despedirte con algún mensaje. Quiero agradecerte, Juan Ignacio, esta invitación, saludar también a tu audiencia, que veo que es muy masiva, y felicitarlos por estos esfuerzos de generar conversaciones, diálogos sobre los temas que nos interesan tanto en nuestra región y que van definiendo también el curso futuro que va a tener Latinoamérica. Así que muchas gracias por esta gentil invitación. Gracias a ti, Jorge, por tu tiempo, que tengas una muy buena semana y que salga todo bien y que tus buenos pronósticos ojalá den resultados para que América Latina pueda volver a salir adelante. Gracias.
Muchas gracias.